Gracias, señor presidente. Para estructurar el discurso, primero voy a hablar de lo que técnicamente se entiende por el fideicomiso, como para después adentrarme en las consideraciones propias de la ley que estamos votando. Teniendo en cuenta y dejando asentada que si hay alguna modificación en lo que recién nos han entregado, bueno, es que recién me acabo de dar cuenta lo que entiendo que de alguna manera también puede viciar mi posición como legisladora al no tener conocimiento exacto de lo que estamos votando. ¿Qué quiere decir fideicomiso y de dónde viene? Fideicomiso viene de la palabra fiducia, que tiene que ver con confianza, y estaba tomado en el derecho romano como la forma mediante el cual, el negocio, mediante el cual una persona le transfiere a otra la propiedad de un bien para que éste se lo maneje en ese negocio durante un tiempo de manera fielmente atendiendo a la finalidad por la cual, lo estoy explicando muy sencillo pero para que se entienda, a la finalidad de la contratación, del contrato. ¿Cuál es la confianza que nosotros estamos dando a los inversores? La confianza está dada en el autódromo, en sus hectáreas y también que esta legislatura apruebe este fideicomiso por ley. El patrimonio, según lo que dice la doctrina, se separa durante todo ese tiempo del dueño del bien y pasa a integrar el patrimonio del fideicomiso. Ahora, ¿qué dice la doctrina? Que existen dos tipos de fideicomiso. Por supuesto, después del tiempo, la propiedad sigue siendo de la Ciudad de Buenos Aires. El fideicomiso público y el fideicomiso privado. Y lo define muy bien que se entiende por fideicomiso público, porque tiene que estar absolutamente regulado. No solo está en cuanto al rol del Estado en la toma de decisiones, sino también por los bienes que el Estado compromete en el negocio. Y que para eso el fideicomiso público se crea por ley y tiene que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, cómo va a ser la administración de los bienes, por ejemplo, cómo se van a atender los recursos humanos, por ejemplo, cómo va a ser la incorporación al fideicomiso o la salida del fideicomiso o la cesión dentro de ese fideicomiso, las condiciones de organización, el presupuesto para sus gastos, la forma de contratación. Y también todas estas bases son de alguna manera lo que recepciona el contrato de fideicomiso. Por lo tanto, sería dar un cheque en blanco, votar una ley donde no tiene de alguna manera detallado estos principios básicos que la doctrina nos señala, y a su vez, cuando no tenemos conocimiento de cuál es el contrato del fideicomiso, que a lo largo de la norma que estamos votando se nos refiere todo el tiempo, pero no se ha puesto en consideración. Y después tenemos los fideicomisos privados, que no son por ley, que lo integran empresas y que se regulan por el contrato. ¿Y cuál es la evolución del fideicomiso en nuestra doctrina administrativa? Bueno, está hace mucho tiempo, pero la verdad que el que primero que lo usó y muy bien fue Carlos Menem. Hizo 7 durante su gestión, porque era la forma de administrar bienes públicos abstrayéndolos de lo que era el sistema de administración financiera. Esto es, debilitando los sistemas de control público y administración de los bienes del Estado de manera económica, eficiente y eficaz en atención a la finalidad pública. Cuando después toma el gobierno Duhalde y también Cristina y Néstor Kirchner, empiezan a regular mucho más al fideicomiso público y sacan un montón de normas a través de las distintas leyes de presupuesto para limitarlo más, para hacerlo menos discrecional, pero sobre todo para generar algo que tenía que ver con la rendición de cuentas.
situaciones estas no contempladas en el proyecto en tratamiento. Entre otras cosas, la ley 25.565 dijo que el fideicomiso no podía tener personal, que debían ser funcionarios públicos quienes estaban adentro. La ley 25.401 decía que una vez por año el fideicomiso debería rendir cuentas al ministro de Hacienda. También se ha regulado un instructivo para la elaboración de presupuestos de esos fondos y se los incorporó al circuito de administración financiera. Y esto es muy claro, porque lo que no podemos permitir, entre otras cosas, es que el fideicomiso como tal tome deuda, situación esta que no contempla la ley que nosotros estamos trabajando. Yo coincido con Camps, pero entiendo que puede haber distintas interpretaciones respecto a la inconstitucionalidad o no de la norma. Existe una delegación de esta legislatura, ya no en el Poder Ejecutivo, sino en un fideicomiso integrado por empresarios y por el Estado. Un fideicomiso mixto que no está definido exactamente si es un fideicomiso público o un fideicomiso privado. Espere que me busco el machete, porque esto de que no tenemos una buena... Por lo tanto, mi interpretación, y por eso creo que es importante regular mejor, es que existe una delegación legislativa de esta legislatura hacia no solo un fideicomiso estatal, sino además con composición mixta. Porque la misma ley que nosotros estamos tratando habla del Código Civil, y el artículo del Código Civil habla del uso y el goce, y quien en definitiva entrega el uso y el goce estaría dando una concesión. A su vez, falta en el contrato un plan de negocios, un plan de inversiones que nos permita a nosotros también formarnos opinión sobre lo que estamos votando. En relación al órgano de administración, es importante hacer algunas consideraciones, porque los fideicomisos públicos, quien toma la decisión de la administración es el propio Estado. Pero acá lo que estamos votando es un organismo colegiado donde solo el Estado tiene... es muy difícil hablar con tanto... Silencio, por favor. Estamos votando un organismo administrador colegiado. ¿Qué es la palabra colegiado? Que se toma las decisiones con la mayoría de sus miembros, o sea, el Estado, que no tiene la mayoría en la integración del órgano administrador, junto con los privados, quedando reservado el derecho a veto cuando los privados, cuando la mayoría tome decisiones contrarias a los intereses del fideicomiso. Por lo tanto, el Estado, que es mayoría porque entrega el bien más preciado en este negocio, está en igualdad de condiciones que el resto, solo se reserva para sí el derecho a veto, que además tiene que ser motivado. Y otra cuestión, no dice la ley si las cuestiones controvertidas de esa relación comercial se va a trabajar en los contenciosos administrativos de la ciudad o en el fuero ordinario comercial de la capital federal. Lo mismo pasa con el órgano fiscalizador. El órgano fiscalizador, es cierto que solo toman una parte de la administración financiera en cuanto a lo que tiene que ver con el control interno y externo, pero no es menos cierto que le dan a los inversionistas la posibilidad de fiscalizar. Explíquenme por qué los legisladores del pueblo estamos votando un artículo donde se le da a los privados la posibilidad de ejercer el control dentro de este fideicomiso, donde el Estado se reserva para sí, teóricamente, la mayoría. Otro tema que me preocupa es la superposición de impuestos. Porque ustedes saben, yo no entiendo mucho automovilismo, pero sé que a Traverso le dieron el premio al deporte. Y también sé que nosotros hemos votado una ley
la 5235 del Distrito del Deporte, que generan un montón de beneficios. Y acá también estamos dando exenciones y regulando impuestos. Entonces, podría caber la posibilidad de alguna superposición normativa. No sé si en la nueva corrección esto lo han visto. Me dicen que no, me alegro que esté todo arreglado. Y la otra relación que a mí me genera dudas es la construcción de una torre de 21 pisos o la posibilidad de hacerla. Ya me van a contestar, me van a decir que puede ser que no se da en propiedad, porque es lógico, no pueden ser para viviendas residenciales. Si vos no podés escriturar, no podés hacer viviendas residenciales, pero sí podés hacer oficinas. Entonces me gustaría trabajar para la segunda lectura, la regulación, de qué pasa si una empresa se muda a esas oficinas, regularlo, en cuanto a que sea un atajo para la exención de impuestos. Miren, señor presidente, uno puede hacer algo bien, algo muy bien o algo muy mal. Y existen grises. Y es necesario que el sur de la ciudad de Buenos Aires se inviertan bien. Y la verdad que yo creo que es un rasgo positivo del gobierno de la ciudad. Muchos de los que se decían progresistas y se llenaban la boca con eso, olvidaban a los barrios más postergados. Lo que para mí hace que analice esta ley sin el preconcepto ideológico, sino pensando que existen buenas gestiones, malas gestiones y que hay cosas que se pueden hacer mejor. Me comprometo como parte de esta legislatura a trabajar para que la segunda lectura, estas cuestiones que entiendo quedan difusas y sería bueno trabajarlas, podamos llegar todos juntos para conseguir una ley mejor. Desde la confianza de la necesidad de que tengamos un autódromo en la zona sur, desde el convencimiento de que es necesario que Lugano tenga todas las posibilidades para poder desplegar su potencial de barrio y su identidad de barrio, donde seguramente el automovilismo es parte de esto. Pero también desde el convencimiento que nosotros tenemos que legislar con las manos libres, pero también con los mejores resortes legales e institucionales para que esa política pública pueda hacerse de manera correcta, pero también llegando a la gente, es que en este momento nosotros no vamos a acompañar, pero nos comprometemos a seguir trabajando. Muchas gracias.